Hey, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bienvenidos sean al cuarto y penúltimo día del Seminario Internacional Arte y Alteridad. Estamos nuevamente muy contentos de tenerlos aquí. Ayer nos fue muy bien con las ponentes, los ponentes y todas las personas que estuvieron con nosotros. Nuevamente, hoy tenemos invitados. Hoy principalmente nos acompañan internacionales, si no estoy mal. Y vamos a empezar con España. Belén Castellanos nos acompaña desde España. Ella es profesora y doctora en filosofía y va a tener 40 minutos para presentar su ponencia, que me informan que es una especie de video que vamos a estar viendo todos aquí. Como le hemos venido diciendo, vamos a tener los 40 minutos y posterior a eso 15 minutos para que hagamos todas las preguntas, todas las dudas que tengamos las dejan en el chat o en YouTube o en Facebook, que recuerden que es donde estamos. No olviden también hacer la parte de su certificado, o sea, la parte de su registro. Vamos a estar dejando los links aquí en el chat para que ustedes se dirijan allá y hagan el respectivo registro de sus datos para que tengan su certificado de asistencia. Tenemos, creo que, a Belén, pero entonces ya no va a entrar, ¿verdad? Vamos a pasar de una a la ponencia. El video que vamos a ver, yo creo que dura unos 30, 40 minutos. Vamos a verlo. Y tenemos 15 minutos para preguntas. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes estén viendo de problema, no nos escuchan, no nos ven, recuerden que tenemos aquí el equipo de logística que nos está ayudando con todo eso. Así que cualquier cosa en el chat los leemos, sea en YouTube o sea en Facebook. Sin más que decir, vamos a pasar a la ponencia que se llama Danza, Instrumentos y Trabajo. Aquí está con nosotros. Hola, muy buenos días. En primer lugar, me gustaría, sin extenderme demasiado en el tiempo, para poder aprovechar este espacio que tan amablemente me habéis cedido, quisiera agradecer muchísimo a todos los participantes que están al otro lado y que se han animado a escuchar, a acompañar y a generar un feedback con todos los ponentes. Y sobre todo quiero agradecer la organización del seminario Arte y Alteridad por ese enorme trabajo que a mí me ha fascinado. La verdad es la primera vez que participo como ponente, pero he tenido la ocasión de ver el tremendo esfuerzo, organización, planificación, adjudicación de medios que han desarrollado para poder ofrecer este seminario internacional, toda la búsqueda de investigadores, para lo cual hay una investigación a su vez. En serio, me ha resultado fascinante. Pocas veces lo he visto y la verdad que me siento muy agradecida de haber sido valorada y invitada. Gracias también a Colombia y a Latinoamérica por el recibimiento tan amable que siempre tengo allí y que supera bastante pues, bueno, la recepción que pueda tener en mi propio país, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión yo quería ofreceros una intervención en la que me gustaría hablar de danza, más que de filosofía de la danza. Me gustaría hablar de cómo la danza nos ofrece un decir distinto de la filosofía. Nos ofrece una forma de bicedicción, como diría Deleuze o Guattari, por lo cual no haría falta tanto exprimir la danza como fenómeno a analizar filosóficamente, sino encontrar en la danza un modo de especular, pensar también filosóficamente, y un modo de encontrarse los cuerpos semejante al modo en el que se unen o se encuentran cuando dialogan filosóficamente. Es decir, quiero explorar cómo la danza construye y transmite ideas y conceptos. Y hacerlo, en todo caso, de una forma muy apegada también, teniendo en cuenta muy cercanamente el fenómeno musical, porque como podemos comprobar en el título de mi ponencia, danza, instrumentos musicales, aunque potencialmente podríamos referirnos a otros instrumentos, a otras herramientas, a otras máquinas en las que podemos desorganizar nuestro cuerpo
o con las que podemos experienciar un cuerpo sin órganos como paso hacia, o como intersticio hacia la conformación de una nueva conexión, de una nueva organización con una máquina y dentro, por tanto, de un engranaje diferente al que es la unidad habitual de nuestro cuerpo, la unidad habitual con la que nos identificamos o con la que identificamos nuestro cuerpo, y la máquina deseante con la que podríamos identificar nuestro cuerpo para vernos como pieza y, por tanto, como devenir órgano parcial de una red distinta, ¿verdad? Querría también con una reflexión, como digo, acerca de la danza y también de la danza a nivel digital, manual, que caracteriza tan habitualmente la ejecución de obras musicales, ya sea en una coreografía que se va definiendo a través de la ejecución de una partitura, ya sea a través de la improvisación y del diálogo que en algunos estilos musicales se genera entre una diversidad de instrumentos y, por tanto, de sonidos. Lo que quiero ver es la danza que hay a la base de la música y que estaría, por tanto, también permitiéndola y condicionándola. Y lo que me gustaría también es poder, a fin de cuentas, reformular la idea de trabajo de tal forma que esta idea de trabajo no tuviera el carácter peyorativo que le agregamos, o que al menos le agregamos desde ciertas disposiciones políticas, ¿verdad? Al menos yo, cuando hablo de trabajo, suelo pensar en explotación y suelo pensar en una expropiación, sobre todo quizá esto es lo más dramático en mi caso, dependiendo del caso será una cosa o la otra, una expropiación de nuestra creatividad, cuando realmente habría de basarse o habría de ser más bien la oportunidad para expresarnos en este sentido, ¿verdad? Pero así como la actividad productiva que nos constituye como sujetos creativos y a la cual estamos atados casi compulsivamente, diría Deleuze, como máquinas deseantes que somos y que no podemos dejar de producir, ¿verdad? Cosas, nuevas maquinarias, nuevas energías, nuevos encuentros. Esta actividad, cuando la pensamos como actividad laboral, tiene algunos factores beneficiosos, como es el reconocimiento, la valoración y la retribución económica, que serían, bueno, puntos positivos en relación a la pobreza o peligro, incluso para la unidad de nuestro cuerpo, que ocurre cuando nuestras actividades como humanos o como animales no son reconocidas o son minusvaloradas y son, por tanto, objeto de una explotación silenciosa, ¿no? Ni siquiera reconocida. Bueno, quisiera, a través de lo que es el baile, de lo que es la danza, no solo comprender de otra manera la instrumentación musical, la ejecución musical, inclusive la del canto, porque también podríamos referirnos a las cuerdas vocales, como aquellas que bailan o danzan o describen también unos movimientos, una coreografía en el espacio, en una geografía y no solo en un tiempo o en una historia. Quisiera entonces hablar de la idea de trabajo reformulada desde la danza, reapropiadas entonces con la idea de trabajo, nuestras capacidades creativas y sobre todo nuestra libertad en ese sentido y ámbito, en ese espacio, en ese mapa, en esa geografía, y poder de tal forma hablar no solo del trabajo artístico, sino de cualquier trabajo que, si lo pudiéramos ver en términos positivos, se vislumbraría esa habilidad, esa incardinación de nuestro cuerpo en diferentes disposiciones y que nos permite experienciar lo que es un cuerpo sin órganos en el intersticio entre nuestros movimientos habituales y las disociaciones que tenemos que practicar
para salir de las inercias del movimiento corporal, para salir de las inercias que nos imponen, bueno, pues distintas obligaciones y expectativas sociales y trabajos, en el peor de los sentidos, descomponer incluso nuestras inercias instintivas, pulsionales, para aprender, para adquirir a base de repetición, de la mejor de las repeticiones, de esas que crean una diferencia, un aprendizaje, una compulsión, una adicción, un manejo, y que pasan por la disociación de las diferentes partes del cuerpo y por el reconocimiento de universos variados con los que nuestras diferentes partes del cuerpo, nuestras diferentes superficies pueden conectarse y generar mundos incluso paralelos, con sus propios placeres, sus propios deseos y sus propios sentidos. Si elijo la danza, no es solo porque yo tenga una experiencia, también como bailarina, por supuesto, esto está condicionando la elección del tema, sino también porque le veo estas posibilidades de encontrar en la danza una experiencia del cuerpo que nos permita ver cómo lo organizamos y lo desorganizamos, y cómo de esta manera vivimos una muerte y resurrección del mismo, dispuesto y deviniendo partes de maquinarias, partes de procesos productivos que no son los más normativos y que nos permiten, por tanto, redescubrir nuestro cuerpo y sus potencialidades y su capacidad creativa desde otro lado. La danza, además, igual que la música, igual que el fenómeno musical, tienen un especial interés para la filosofía, no tanto porque queramos hacer una filosofía de la música o una filosofía de la danza, sino, al menos en este caso, porque la danza o el fenómeno musical dicen a su manera la filosofía, dicen una filosofía primera, dicen la diferencia ontológica y la dicen porque, como pocos otros fenómenos, captan a muchos niveles, social, estético, experiencial en muchos campos, la diferencia ontológica. Es decir, la danza y o con o siendo lo mismo que la música nos permiten hallar lo uno en lo diverso y nos permiten aceptar la diversidad en muy diferentes expresiones culturales, así como hallar un modo de recibir estas expresiones, de recibir la verdad de estos discursos y de estas diferencias en un lenguaje otro, en un lenguaje que de alguna manera logra escapar, logra huir del logocentrismo y por tanto también de sus prejuicios para instalarse o transitar entre nuestros cuerpos o ayudarnos a comunicar esos cuerpos unos con otros y también con las diferentes máquinas e instrumentos de un modo diferente o al menos con prejuicios que fueran otros y no los mismos que los de los discursos excesivamente filtrados por la conciencia, por el sentido común, por las formas escolares de aprendizaje, por el lenguaje, la oralidad y la escritura, nos permitieran volver a reconectar con todo lo que es la superficie de nuestro cuerpo y la experiencia de la disociación, sobre todo, y por tanto liberación no solo de las manos, que como sabemos nos hacen humanos para bien o para mal, sino también de otras partes de nuestro cuerpo que podemos disociar y reunir de formas alternativas. Quiero insistir de nuevo en esta diversidad y en esta unicidad que la danza
como expresión universal, pero como expresión universal tramitada desde diferentes modos y con resultados también estéticos dispares, nos vincula como en otro lenguaje a través del cual podemos entendernos y establecer, en todo caso, problemas distintos. Cuando dicen cuerpo sin órganos, están queriendo decir cuerpo no organizado. En la biología se llama organismos, es decir, cuerpos con órganos, a los organismos vivos. A esos en los que una serie de cuerpos se han acoplado unos con otros y establecen un funcionamiento determinado. Por tanto, cuando Deleuze habla del cuerpo sin órganos, o nos invita a configurar un cuerpo sin órganos, se trata de una llamada que, en cierto modo, guarda relación con la pulsión de muerte, con esa pulsión de muerte de la que Freud habla en Más allá del principio del placer. Bataille opone el tiempo del trabajo en el que se expulsa a la muerte, a la violencia, la erótica, la sexualidad, para configurar una producción, una serie de actividades bien organizadas y bien dirigidas eficazmente hacia la finalización de un producto lo más rápido y perfecto posible. Es decir, consta de numerosas actividades que son súper o sobrepautadas y que alienan al cuerpo a una sola función durante mucho tiempo para que sea más eficaz, más productivo en un solo aspecto y concentrándose en una sola labor. Oponía el tiempo del trabajo al tiempo de la fiesta, en la que no había horarios, no había pautas y de la que las bacanales clásicas, las fiestas griegas y romanas serían un ejemplo claro. Hay un libro interesantísimo titulado La parte maldita, donde a partir de esta misma reflexión, de este mismo principio, estudia la economía como una gestión de la sobreabundancia, en lugar de hacerlo, como hacían los clásicos economistas, como una gestión de la escasez. La propia vida genera más vida, genera energía. Y si no, esta vida no tendría capacidad para reproducirse. Tampoco esto está en contradicción con los propios análisis de Marx, en los que vemos que el problema del capitalismo fundamental está en la sobreproducción. Y esta sobreproducción está en relación a aquella tendencia descendente de la tasa de beneficios. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, al cuerpo sin órganos, tenemos que entenderlo como una tendencia de los cuerpos organizados, como una tendencia a desorganizarse, como una tendencia a volver a lo inorgánico, a volver a esa paz inorgánica que no está atravesada por tensiones y que por tanto no está atravesada por esas máquinas deseantes que continuamente fabrican y fabrican. Deleuze y Guattari decían que los cuerpos caen bajo organizaciones y se ponen a funcionar de un modo determinado. Se ponen a funcionar al servicio de algo. Esto quiere decir que se ponen a funcionar alienadamente, es decir, de forma rentable, aunque sea para el mantenimiento de la propia vida. ¿Qué es el cuerpo sin órganos? El cuerpo sin órganos es esa tendencia del cuerpo a desorganizarse. Es esa tendencia del cuerpo a la improductividad. De algún modo es el derecho a la vagancia. Es esa rebelión contra la actividad. Ya no solo contra el trabajo, contra la actividad. Pero también es verdad que hacerse un cuerpo sin órganos, además de permitirnos descomponer la funcionalidad propia de nuestro cuerpo puesto al servicio de algo, nos permite también volver al instante cero de los diferentes cuerpos que forman el nuestro, ese con el que sentimos identificada nuestra personalidad, y nos permite moverlo de otra manera, disociar, esto es fundamental para bailar, disociar y volver a ordenarlo de maneras alternativas. De lo contrario, estaríamos ejecutando continuamente unos mismos movimientos y unas mismas operaciones. De esta manera, volver al instante cero es hacerse un cuerpo sin órganos, si bien esto lo tendremos que entender solo como tendencia y como intersticio. Como en lógica del sentido se entendía el sinsentido. Difícilmente podemos llegar al sinsentido y menos aún disfrutar de él. Lo que sí podemos es saber que está a la base y que está entre
la construcción, destrucción de unos órdenes y otros, entre el derrumbamiento de una organización cualquiera y la construcción a partir de los elementos que han quedado disueltos. Entonces, hacerse un cuerpo sin órganos es ir hacia atrás, deshacer, desaprender, digamos, nuestras operaciones habituales, nuestros movimientos asociados habituales, para poder comenzar a sentirlo, a sentir esos diferentes cuerpos que nos componen y a organizarlos de otra manera. Una vez que se organicen, también no estaremos hablando de nuevo de una máquina deseante. Un ejemplo de cuerpos sin órganos nos lo daría Bataille cuando habla de cómo las diferentes culturas exorcizan ese excedente de la producción. Uno de los ejemplos es el yoga. El yoga sería, además de una práctica religiosa, también un modo de hacerse un cuerpo sin órganos. Sería un modo de enfrentarse, un modo de resistir la tendencia, el deseo, las ganas de producir, la hiperactividad, el camino hacia la producción y hacia el trabajo, que tenemos incorporado incluso cuando no lo practicamos de forma voluntaria. Voy a hacer una pausa en esta presentación para ofreceros un vídeo que he preparado y que me hace también ilusión estrenar aquí, y agradecerle a artistas muy cercanos que me acompañan de forma cotidiana en la vida y que además han formado parte de experiencias, o mejor dicho, de las experiencias de las que surge esta reflexión, experiencias que son fundamentalmente el tango queer, el único lugar, el único espacio, la única praxis que a mí me permitió la deconstrucción del rol de género, de los roles de género en general, y que me permitió también sentir mis otros sexos. Y luego otra experiencia que se centra más bien en la vivencia del baile, ya no solo en relación a una pareja de baile o a otras personas o a un grupo en general que circulan por una pista o que se dejan ver de modo más espectacularizado, sino a la vivencia de la danza en relación y en diálogo con la música y con las músicas. Esta experiencia tuvo lugar en un lugar muy especial para mí, llamado Tocafondo, en el que se dieron colectivamente y como por encuentros fortuitos, pero que lograron consolidarse, bueno, experiencias afectivas intensas, encuentros muy variados, y en la que el arte tuvo como una habitación íntima, una habitación de intimidad y de diálogo entre diversos repertorios de la danza y diversos repertorios de la música. Entonces, con estas experiencias y homenajeando a estas personas, artistas que me han dejado además su imagen para poder mostrar y para poder acompañar el relato que quiero transmitiros, así como de una forma un poco ordenada y centrada, y donde está la tesis fundamental de esta conversación que quiero tener con vosotros, se concentraría en este vídeo al que voy a dar paso y que presento para vosotros. Trataremos la textura, visibilidad y espacialización de la música en la danza. También hallaremos un pensar ambas disciplinas, académicas o folclóricas, y dejaremos introducidas cuestiones relativas a las sensibilidades y órganos que conforman universos alternativos del discurso. La danza es tan inherente a la música que se discute si es la una la que creó a la otra o es esta última la que inspiró el movimiento del bailarín. Por un lado, las danzas parecen presentes en las culturas humanas desde tiempos tan ancestrales como la música. No tenemos noticia, de hecho, de ninguna época de la civilización que las precediera.
Tampoco están ausentes en otros ámbitos del reino animal, por lo que es difícil imaginar celebraciones, ritos e incluso actividades funcionales básicas que no estén acompañadas de la estilización de movimientos o de recursos coreográficos. Por otro lado, la pregunta por la anterioridad de la música o la danza nos conduce, si nos fijamos en detalle, en su deconstrucción mutua. En la percusión rítmica de una superficie, en la frotación de una cuerda o en la colocación de los dedos para dar salida al viento sonoro por unos agujeros, deteniéndolo en otros, existe una danza, más libre o más pautada, pero delimitada, en todo caso, por estructuras coreográficas abiertas a cierta provisionalidad reglada. La danza de Shiva expresa la creación continua del universo, la persistencia del mismo a través del constante movimiento que éste necesita para ser. Una famosa y tópica frase de Nietzsche afirma que solo un dios que baila podría existir. Recordemos la copertenencia de la destrucción y la construcción, dándose la una a la otra como condición de posibilidad, como elemento clave de la filosofía nietzscheana para advertir la danza como la destrucción incesante de formas que permite el nacimiento de otras sin fin. El baile permite hacer de los movimientos naturales y orgánicos movimientos voluntarios, pero también condensa la energía usando el ritmo y la coreografía grupal para aumentar la eficacia de las operaciones del hombre sobre la tierra. Por ello, la danza posee un fuerte espíritu colectivo, es el alma de la comunidad. De este modo, podemos comprender lo estético como lógico, a su vez, e incluso como base del trabajo de toda actividad productiva. La danza se destaca tradicionalmente como arte espaciotemporal y raíz de la mímica y el teatro. Sin embargo, conviene afinar un poco más y reflexionar acerca de cómo dibuja la música, encarnándola de un modo alternativo a cómo el propio músico le presta cuerpo para realizarla. De hecho, los bailarines y los músicos, en su interacción, generan las fronteras de un espacio, dando cuenta del territorio. Así como los músicos bailan con sus manos y el ejercicio postural de su cuerpo para tocar, los bailarines hacen música con su zapateo, con sus palmas, con sus suspiros y con sus rebotes. Más que un tipo de actividad, los diferencia el lugar que ocupa la producción, los estados de concentración en objetos dispares de la escena en el espacio. Habitualmente, aunque podría variarse, los músicos se distribuyen más fijamente que los bailarines, que expanden el territorio con movimientos más extravertidos. Aunque la cuestión del territorio suene antigua o incluso prehistórica, merece la pena observar, en lo más reciente, la importancia de la difusión de las músicas y danzas tradicionales en la creación de un imaginario regional correlativo a la construcción de los estados-nación. No menor que la lengua común es el efecto de unidad y diferenciación promulgado por la sabiduría del folclore. Uno de los elementos más exitosos en la fijación de una conciencia nacional ha sido el diálogo entre coros, danzas, orquestas y géneros musicales entre pueblos más o menos cercanos. Inversamente, el desconocimiento de la jota, contradanza y danzas corales que se bailan en diferentes partes del Estado disminuye palpablemente el sentimiento de pertenencia a una misma nación. Del mismo modo, la pérdida de la resonancia de las formas folclóricas, mitos, poesía, música, entorpece la conciencia de raigambre. Este fenómeno da sentido también a las distintas prohibiciones, apropiaciones y procesos de alisamiento relativos a músicas y danzas que en muchas ocasiones tratan de exiliar la religiosidad, las costumbres y la expresividad de muchos colectivos en base a su procedencia, así como se celebran victorias de expansión territorial al ritmo de instrumentos, cantos,
pasos y saltos distintivos del sujeto colonial. No es cierto que con mucha frecuencia hablamos de sensibilidad para referirnos a nuestros sentimientos o a nuestra capacidad para empatizar con las emociones ajenas o para reconocer las propias. La palabra sensibilidad resuena dentro del campo de los sentimientos y de los afectos más elaborados. También la usamos para referirnos a nuestras diferentes receptividades o predisposiciones ante los discursos artísticos, y así escuchamos oraciones como «es una persona muy sensible para la música» o «¿cómo alguien tan sensible para el arte puede ser tan frío en el amor?». Desde estas observaciones pudiera parecer que la sensibilidad se tramitara intelectual o moralmente. En cambio, si bien los filtros éticos, lingüísticos, políticos o discursivos ejercen plenamente en la interpretación de lo sensiblemente aprehendido como umbrales de percepción que se ensanchan en tanto tratamos con información sensual adaptativa al ecosistema o a las costumbres de la comunidad, y se estrechan cuando estos datos de la sensibilidad son potencialmente peligrosos o instigan el deseo hacia comportamientos reprimidos, mal vistos, condenados, moralmente inconcebibles por la cultura de referencia, el conocimiento sensual bruto es el que circula en la captación perceptiva, es decir, en el funcionamiento de nuestros órganos sensoriales ante estímulos externos o internos, pero corpóreos. Entonces, ser sensible guarda relación principalmente con la agudeza visual, olfativa, gustativa, táctil, auditiva, propioceptora, etc. Solo si abrazamos éticas de corte emotivista, como la que presenta Hume del modo más claro e interesante, podremos emparentar esta agudeza con modos de pensar o conducirnos con el otro que fueran más virtuosas desde el punto de vista de la filosofía moral. Hume entiende que es nuestra sensibilidad, es decir, nuestra capacidad de goce, placer y dolor ante aquellas escenas susceptibles de presenciar, imaginar o protagonizar, lo que nos avisa de la bondad o maldad de lo que en ellas está sucediendo. Por ello, habría que escuchar tanto la voz de los discursos racionalizados como la vibración que las emociones imprimen en nuestro cuerpo. La ética de Hume consiste básicamente en poner en valor la somatización como fuente de conocimiento ético. En tiempos más recientes reaparecen estas perspectivas y la estética, es decir, los modos de percibir la realidad, se constituyen como verdaderos disparadores del pensamiento político, siendo entonces que el arte, en cuanto que empeñado fundamentalmente en hacer visible lo invisible, audible lo inaudible y, en definitiva, en inventar focos desde los que inclinarse hacia el entorno y poder captar aquello en lo que la inercia de nuestros hábitos nos impide fijarnos, participa como agente revolucionario imprescindible. En cualquier caso, ampliar las posibilidades de nuestra mirada, de nuestra escucha, pasa por cierta educación estética cuyo motor principal la inmersión en alguna o varias artes. Corrientemente entendemos que las artes plásticas requieren de nuestra vista, pues es en los ojos donde sus imágenes se plasman. La música de nuestro oído, la gastronomía de nuestras papilas gustativas, la danza de nuestro tacto y de nuestra agudeza propioceptora, etc. Sin embargo, existe no solo una sinestesia no patológica, por la que unos sentidos pueden llegar a captar noticias habitualmente correspondientes a otros órganos sensoriales, sino también cierto entrecruzamiento entre la memoria corporal y las percepciones actuales que nos conducen a captar
una textura con la vista, sirviendo de recurso a la voluntad comunicativa del escultor, o una luminosidad a través del oído que sirve al compositor para fabricar con su música sensaciones ambientales. ¿Quiere decir esto que existe el famoso sentido común por el que la información recibida por unos y otros órganos sensoriales se sintetiza para dar cuenta de diferentes aspectos, olor, color, etcétera, de un mismo objeto? Tal vez esto es mucho decir, y de hecho, la historia de la filosofía ha tratado en muchos momentos diferentes de suponerlo a través de hipótesis, así como de criticar dicho sentido común como ilusión ideológica. En todo caso, podríamos afirmar la independencia de cada uno de los universos sensoriales adscritos a cada órgano, sin componer, por ello, la tesis de un sentido común, al mismo tiempo que concedemos, por ejemplo, a la música, la potencialidad de aproximarnos a imágenes invisibles para la vista y reflexionar acerca de estas circunstancias a través de nuestra actitud estética. Será siempre un ejercicio fructífero para profundizar en el estudio de la filosofía de la música. La danza es un fenómeno cultural, pero transterritorial, que atraviesa las diferentes colectividades humanas y que no excluye tampoco a los grupos de animales y sobre todo no nos excluye a nosotros en nuestra animalidad. De hecho, tenemos que pensar la danza no solo como un devenir mujer, sino que yo propongo al mismo tiempo pensarla como un devenir animal, fundamentalmente, y entender a la mujer como un devenir animal, y creo que en los ancestros de la danza se encuentra este devenir animal que no es una imitación del animal, sino una relación con la animalidad de la afuera y también con la animalidad de nuestras profundidades. Tiene casos abundantísimos de aparición, no es reductible ni en términos históricos, ni en términos geográficos, ni en términos simbólicos, rituales o religiosos a una única manifestación, a un único modelo de códigos, sino que justamente la danza siempre está descodificando nuestro movimiento, incluso podría decir deconstruyendo lo que son nuestros movimientos inerciales o nuestros movimientos habitualmente explotados, ya sea por la reproducción biológica, ya sea para fines de otra índole más mercantil. Tanto la danza como en nuestras concepciones sobre nuestro propio baile, sobre nuestra capacidad corporal expresiva y sobre todo nuestras ideas acerca de la excelencia o del movimiento bello, están cambiantemente transitadas por unos lugares u otros, por unas épocas, por unos paradigmas diferentes en los que desarrollamos todas nuestras actividades y no solo las dancísticas, que no obstante queremos plantear como base de toda nuestra capacidad de uso, de manipulación de herramientas, de manipulación del mundo y de manipulación incluso de las potencias de nuestro propio cuerpo. Alberga, por tanto, sistemas de organización social, alberga sesgos de clase, alberga racialización, sexualización, roles de género y como ocurre con otras manifestaciones artísticas, religiosas, éticas, morales, que parecen inherentes a la vida humana o incluso que parece que definen la vida humana, la repetición del fenómeno tanto dancístico como musical es tan llamativa, decíamos antes, como su divergencia, su diversidad, incluso a veces su conflicto. Y esta diversidad no viene solo determinada por el impulso creativo de las diferentes tradiciones y de los diferentes folclores, sino que también viene determinada por estigmas, censuras, represiones, forclusiones, interdictos de todo tipo y llamamientos al cumplimiento de la norma. Es como si una astucia permitiera al mismo tiempo cumplir con la norma y sortearla para poder darse esta expresión del movimiento corpóreo. De todas estas líneas
de todos estos intentos de adaptación, pero también de todas las líneas de fuga y de evasión, surgen los distintos relatos, siempre incardinados en el territorio y en nuestro propio cuerpo, de la vivencia de la danza, de la vivencia del baile. Crecemos casi irrenunciablemente como seres bailantes, incluso aquellas personas que no se consideran bailarinas o que no tienen esta práctica como modo de ocio, como modo de placer, o que no la han redescubierto en este formato, bailan. Nos vemos casi obligados a bailar, a establecer una serie de coreografías corpóreas que vamos a llamar asociadas cuando, además de comprometer a todo el cuerpo como en bloque, lo comprometen en bloque y destinado y adaptado a un tipo de función. Y vamos a entender la danza como resistencia en lugar de como inercia coreográfica cuando nuestros movimientos son disociados. Pero vamos a tratar de pensar no solo en el movimiento de disociación y de liberación de los diferentes miembros del cuerpo, de liberación hasta el punto de, como decíamos hace unos minutos, conformar cada uno de ellos su propio universo, sino que vamos a ver esta disociación también en términos de desorganizar el movimiento de nuestro cuerpo y hacer que en lugar de responder a una función predeterminada, responda a una finalidad gozosa, sea placentera o no, pero gozosa, en el sentido de inútil, en el sentido de estética, en el sentido de pretendidamente improductiva. De esta manera, el baile de nuestro cuerpo, ya sea el baile que se espera de nosotros, es decir, el conjunto de movimientos y de engranajes que representamos y constituimos con nuestro propio cuerpo en ese devenir medio de producción, pero también ese baile que se resiste a esta organización del movimiento y experimenta y ensaya otras que se salen de los marcos de la productividad explotable o de la productividad mercantil o de la productividad capitalísticamente apropiada. En ambos modos, el baile nos permite preguntarnos y avivar los debates acerca de nuestro medio, acerca de nuestra inevitable condición dancístico-musical y nos abre a un lenguaje, como decíamos, diferente, que no está enraizado en los conceptos o en la voluntad de conocimiento discursivo, sino en la voluntad de conocimiento interrelacional, en la voluntad de conocer a partir del encuentro, de la toma de contacto, del pulso, del tomarle el ritmo a otro objeto o de tomarnos el ritmo a nosotros mismos en un medio determinado que nos da unas limitaciones y unas posibilidades determinadas dentro de un horizonte. Es decir, estamos hablando del baile como modo de hacer, deshacer y rehacer códigos, pero a un nivel mucho más pulsional, mucho más inconsciente y mucho más inercial o explosivo que el del lenguaje oral. La danza nos entrega a la socialidad misma, a la socialización desde la crianza. Crecemos, decíamos antes, irrenunciablemente como seres que bailan y como seres cuya subjetividad, cuya vida interior y cuyos afectos y modos de amar y modos de angustiarse y modos de aterrorizarse y de entristecerse y de alegrarse vienen como entrevistos, entredichos y propuestos por diferentes conjuntos de movimientos que van a traducir unas u otras condiciones de la fuera, que van a matizar de forma muy relevante nuestra singularidad, nuestra autoimagen y la forma que tenemos de hacernos conscientes de nosotros mismos. Vamos a hablar, por tanto, de la danza como lenguaje del cuerpo, aunque esto parezca muy obvio, pero sin embargo nos encontramos a menudo bastante exiliados de nuestra expresividad corporal. Gilles decía que una auténtica política requería de una intervención que pasara necesariamente por nuestra creación estética. Y esta creación estética hace referencia
a la creación de diferentes focos, a la creación de diferentes puntos de vista, diferentes lugares, horizontes desde los que sentir el mundo y también desde los que valorar ese mundo. Y en la danza hay algo muy intenso, que es el sentimiento de placer y que es el sentimiento de dolor, que a veces se entrecruzan y que ponen en cuestión cuánto puede un cuerpo y que hacen interrogarnos de una forma mucho más acuciante hasta dónde llega la potencia de nuestro cuerpo, hasta dónde podemos transmitir una vibración y funcionar como causas y recibir también como efectos las vibraciones que nos rodean, ¿no? Y que provienen de cuerpos con los que más o menos de forma aleatoria nos encontramos, chocamos, nos acomodamos o establecemos, ¿no? Un magnetismo, un rechazo y así un baile de atracción y repulsa. El caso es que existe creación artística donde algo nos convoca o algo convoca a nuestros sentidos a orientarse, a atender privilegiadamente nuevas cosas en detrimento de otras, o bien nos invita a mirar unas mismas cosas, pero desde otra perspectiva, desde un enfoque aún no explotado. Es cierto que podemos mirar el orden social de nuestro mundo bajo un mismo prisma y aún así emitir distintos juicios de valor o considerar diferentes caminos para perseguir un ideal de justicia, de igualdad, de armonía, pero lo político puede ser también revolucionario y sobre todo puede ser revolucionario si variamos nuestros modos de sentir y de ser afectados, si variamos nuestra sensibilidad misma. Y el baile nos otorga la posibilidad de darle, como decíamos, un universo al tacto, un universo también desterritorializado a la vista y, por supuesto, un universo de encuentro al oído. Tanto el juego como el trabajo son actividad. Son cuerpo en movimiento, pero se parece más al trabajo cuando esta actividad está muy normada y se parece más al juego cuando esta actividad es más libre o la sentimos más libre. Sin embargo, real, del que Deleuze habla en Lógica del Sentido, solo es pensable e inteligible, pues como realidad efectiva resultaría aburrido y perdería su capacidad reunidora. La danza es el ejemplo perfecto de gozoso intermedio en el que la norma, la condición, se goza y en virtud de ella se juega y se improvisa. Puesto que bailar es disociar en el sentido de liberar el movimiento de unas partes del cuerpo, del movimiento general y automatizado del cuerpo en bloque. Bailar es moverse bajo la asunción de parálisis parciales. Nos movemos como si una pierna no tuviese peso, como si nuestro eje estuviera descentrado, como si la gravedad no afectara al talón, como si nuestro pecho estuviera unido a otro pecho indefectiblemente, como si un entrelazamiento de las manos no pudiera deshacerse, o como si miles de limitaciones nos acosaran y bajo ellas gozáramos de la invención de nuevas estrategias para escabullirnos y huir de una nueva organización que hace un rato nada más nos habíamos inventado. Cada nueva condición que nos reúne bajo un lazo irrompible imaginado, bajo un nuevo nudo en el que desenvolverse hasta hallar el modo de deshacerlo, constituye un devenir. Y devenir es siempre devenir otro y es siempre devenir engranaje. Mi pregunta para cerrar esta charla es: ¿con qué atadura habremos de comprometernos hoy para devenir mujer? Es decir, ¿qué centro de gravedad podemos escoger o qué tendríamos que inmovilizar para lograr liberar desde nuestro cuerpo un órgano o una sección que se deslocalice, que emprenda vuelo propio para, conectándose con otra cosa,
componer un sujeto de enunciación mujer. ¿Qué lazo, qué atadura, qué compromiso, qué nudo habríamos de acoger para emprender esta tarea? ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, ahí estaba Belén Castellanos con su ponencia Danza, Instrumentos y Trabajo. Nos llegaron algunas preguntitas por aquí y algunas, digamos, de pronto nociones de lo que fue la ponencia. Pero voy a darle paso a Belén, ya está aquí con nosotros. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, encantada de estar con vosotros. Estuve estos días siguiendo las anteriores ponencias, creo que no me perdí ninguna de las que fueron virtuales y bueno, encantada. Ok, nos alegra eso. ¿Qué te puedo decir? Bueno, mira, aquí hay unas preguntitas, de pronto por el tiempo estamos ya como cogidos, porque la verdad Vale. es larguita, pero voy a leer la primera que nos llega, listo, para que la respondas, que es de José Leonardo Mantilla. Vamos a pedirle acá al grupo de logística, a ver, dice, ¿esto es pregunta o es noción? No, es noción, ¿verdad? Dice, hablas del baile y la danza como una forma muy legítima de hacer, deshacer y rehacer. En Colombia, tras la protesta social, se vieron muchas puestas artísticas en donde el cuerpo y el movimiento eran su principal forma de manifestar de una forma no combativa. Creo que la pregunta continúa. ¿Qué consejo, en base a esto, qué consejo le darías a esos artistas que se expresan de esa forma particular y que se exponen a diferentes peligros en el contexto de la protesta social? Bueno, voy a ir respondiendo, yo creo que en primer lugar al comentario inicial, que también forma parte de la pregunta, porque el consejo para los artistas que se exponen, qué sé yo, digamos, a las cargas policiales o a determinadas censuras, habría que pensárselo quizá un poco más, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar que la danza y probablemente también otras actividades artísticas, pero la danza, por un lado, tiene un enorme poder reunidor, un poder de casi inconsciente como de convocatoria, ¿no? También la música, pero la música la podemos escuchar desde lejos, mientras que la danza es algo que practicamos como en grupo, en la cercanía, ¿no? En el contacto. Gilles Deleuze, por ejemplo, que como sabéis es bueno, uno de mis filósofos de referencia, decía que para emprender un movimiento revolucionario no solo es válido el enfrentamiento o el conflicto, sino también establecer o dejar ver una línea de fuga, es decir, una posibilidad de huida. Por eso creo que, como comentaba antes en la ponencia, pues la danza nos permite, también digo otras artes, pero la danza muy incardinadamente y muy apegada al territorio nos permite como evadir determinadas normas, pero no solo evadirlas para contradecirlas, sino jugar con ellas. Es decir, aplicar esos movimientos que conocemos, por ejemplo, en la lucha política, en el trabajo, en cualquiera de nuestras otras actividades y aprovecharlos para huir justamente de la productividad y para huir, como dijéramos, para hacer huelga de nuestra capacidad productiva, de nuestra capacidad de enriquecer a otro, hacer huelga sin por ello tener que renunciar, bueno, pues a nuestro gozo en la actividad, ¿no? En las actividades. Entonces creo que la danza surge justamente de ese intermedio entre las prohibiciones que nos dan justo la ocasión de expresar cómo cuando no podemos mover una pierna o cuando no podemos mover la mayor parte del cuerpo, seguimos pudiendo liberar algunos de nuestros órganos parciales y darle una expresividad. Y justamente el baile, si fuera
pura libertad no sería baile, ¿verdad? No, o volaríamos o nos desplomaríamos en el suelo. El baile justamente se expresa en el juego con la norma. Entonces yo diría que un artista podría, no sé si sería un consejo, ¿no? Pero que puede tomar conciencia de que la norma no solo nos oprime, sino que también nos da la opción para establecer una conversación con ella y para hacerla visible también. Y para hacer visible cómo podemos contestarla, cómo podemos evadirla o cómo podemos anular el carácter de castigo de esa norma. Eso se ve muy bien en Deleuze, en presentación de Sacher-Masoch, cómo en los procesos masoquistas, bueno, pues hacemos que el castigo pierda su efectividad, ¿no? En la medida que es deseado. En el baile creo que hay algo parecido, una respuesta somática del cuerpo a las diferentes prohibiciones, ¿no? Que de esa manera las manifiestan y nos permiten ver cómo podemos rodearlas y sortearlas y aprovecharlas también. No sé si con eso estoy contestando, pero bueno, al menos un poco desde el lenguaje del baile. Ok, yo creo que sí, yo creo que me quedó súper clara la respuesta. Nos llega la última pregunta, Helen. Dice, en muchas ocasiones el capitalismo que se precariza el cuerpo y sus expresiones, cartoniza, oxida el cuerpo. Habemos muchas personas que somos poco capaces de expresar el cuerpo mediante la danza o el baile. ¿Cómo superar ese estadio que ha atado al cuerpo casi desde su inicial formación? Yo creo que... Mira, es cierto, y sobre todo por colectivos, a veces por territorios también, se puede percibir como el alejamiento, la alienación que tenemos respecto de nuestro propio cuerpo en fenómenos variados. Por ejemplo, quizá yo creo que en Latinoamérica será menos, en el mundo árabe también, pero aquí en España, por ejemplo, los hombres bailan muy poco, ¿no? Aquella persona que está como desarrollando el rol de la masculinidad, ni siquiera en un bar, en una discoteca, baila demasiado, sujeta una cerveza o lo que fuera, pero pareciera como que bailar es un poco de niñas, ¿no? Y también tienen problemas con familias, etcétera, para iniciarse de niños en el ballet. Vemos que incluso hay, yo aquí conozco más de una, academias de baile que dan una plaza gratuita a los niños varones, ¿no? Para que haya como esa motivación a bailar, porque el rol masculino reprime muchísimo este tipo de expresión. Pero aún en general, yo creo que también vale para todos los géneros y vale sobre todo para hablar de la humanidad, y sobre todo de la humanidad en el sentido más occidental, ¿no? De ese hombre desprendido de la animalidad, que estamos muy, muy desconectados del cuerpo. Una amiga que me encantó cómo lo decía, Violeta, le doy un saludo desde aquí, hablaba de cómo aprendemos solo nuestro cuerpo a partir del dolor, como que solo nos fijamos en el cuerpo cuando nos duele algo, ¿no? Y aprendemos muy poco, sin embargo, el cuerpo en el placer. Casi no nos detenemos a fijarnos en los placeres o en los pequeños goces que pululan en la superficie de nuestro cuerpo. De esta manera, que lleguemos a estar no solo tan sobremedicalizados, que quizá no es esto tan importante, ¿no? Sino que además de estar sobremedicalizados por esta razón, lo hacemos o nos arreglamos, ¿no? Nos saneamos con medicamentos que tampoco forman parte de nuestra sabiduría, ¿no? Porque a lo mejor podríamos establecer una diferencia en colectividades más indígenas, que al menos esas químicas que prueban y con las que entremezclan su cuerpo forman parte mucho más orgánica, digamos, de su territorio, de aquellas, bueno, pues del conocimiento de las plantas, del conocimiento de los diferentes aires que tienen a su alrededor. Es decir, que es como una relación con la química más ecosistémica. Pero también es verdad que en el gran occidente, que además se extiende,
globalizadoramente por casi todo el mundo, la desconexión con nuestro cuerpo se puede ver también en las formas en que enfermamos, ¿no? Y en parte creo que es por no saber reconocer los placeres y por no saber expresar. En el psicoanálisis, ya desde Freud, pero hay otros psicoanalistas como Dolto, por ejemplo, que hace mucha referencia a lo somático. Bueno, pues justamente lo que dicen es esto, ¿no? Que enfermamos de lo no dicho. El psicoanálisis se basa a lo mejor excesivamente en lo no dicho, en el lenguaje articulado, en nuestros idiomas, pero también está lo no dicho por el cuerpo. O sea, con esto haría una inversión, yo creo que bastante deleuziana, o una perversión de lo que es el psicoanálisis. Quizá no toda curación pase por evitar la somatización discurriendo con el lenguaje oral, sino que también a lo mejor tenemos que pausar un poco y hacer al revés, pausar un poco el lenguaje oral y dejarnos llevar por la somatización. Por más que esto, pues bueno, suele tener el estigma o la acusación de histeria, ¿verdad? Espero haber contestado o haber abierto preguntas interesantes. Ok, listo, Belén. Bueno, pues mira, para terminar, tenemos aquí unos comentarios que voy a ir poniendo en la pantalla para que los leas. Por ejemplo, Francisco Cervantes nos pone que es muy interesante la relación del cuerpo con el devenir. Está por acá Esperanza Paredes, ella dice, Belén describe con gran impacto la misma complejidad de la vida en su magnífica diversidad. Y lo más importante, el arte y la danza en tanto vía de reconexión con esa complejidad y su renacer en una expresión libre y creativa de un nosotros, post-humano y post-antropocéntrico. Creo que tenemos otros solamente de tratar. Listo. Bueno, ahí ves cómo la gente le gusta bastante. Yo la verdad sí estuve muy pendiente porque sí, me parece que tienes mucha razón en gran parte en lo que a nosotros acá cuando lo dijiste, como que en la parte de que el hombre en España o digamos que allá puntualmente en tu país, el hecho del baile, ¿no? Acá en Colombia somos muy bailadores, o sea yo colombiano que no baile es porque no le gusta realmente, pero acá en todo momento sí estamos como pegando en baile y el hombre es muy bailador, la mujer lógicamente también. Entonces sí será como que de pronto ese pedacito de esa masculinidad frágil, ¿no? Que hay que empezar a deconstruir un poquito. Pero bueno, él es muy importante, muy chévere. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.